Con otra de esas expediciones de cuarto milenio, expedición internacional en busca de un lugar con secretos y misterios, en este caso arqueológicos, porque yo creo que no hay disciplina que más luz esté arrojando sobre precisamente las áreas más oscuras del hombre antiguo. Estamos ante uno de los problemas históricos más graves, más sorprendentes, más inquietantes, más desafiantes. Y esto no lo digo yo, que en el fondo soy un aprendiz y un curioso, sino que lo dicen, como van a comprobar, los máximos especialistas en la materia, como el catedrático Rivera Dorado, que estuvo aquí. Los mayas, del siglo X, una cultura que llegó a poseer una tecnología que casi parecía ciencia ficción en aquel tiempo. Un calendario que dicen que todavía es más preciso que el que usamos ahora nosotros. Esa cultura que miraba las estrellas, que a la vez, en ese contraste curioso, sacrificaba a hombres, mujeres y niños. Esa cultura desapareció de la noche a la mañana. Pero esto no es un cuento. Algunos investigadores hablan del colapso de los mayas. En unas horas muy precisas, todas las gigantescas ciudadelas mayas, construidas con ese primor, con esa forma de hacer las cosas que era inalcanzable para otras civilizaciones, desaparecieron. Se marcharon, cogieron sus cosas y se marcharon, pero es que no nos dejaron ni sus esqueletos, ni sus máscaras, ni sus conocimientos, ni sus códices, ni las pistas de por qué se marcharon. Las investigaciones continúan, son muy recientes, no hay cataclismos, no hay inundaciones, no hay sequías. Nada. Una desaparición en mitad de la historia, la extinción de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la Tierra. ¿Qué pasó con los mayas? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué simplemente se esfumaron de la historia? Su nombre ya se ha olvidado, pero su fastuosa obra corona una selva todavía repleta de misterios. Jikim Chankabil fue un viejo rey cuyo nombre apenas se puede encontrar en los libros de historia y, sin embargo, creó una de las pirámides más altas del mundo. Entre los habitantes de Tikal, ciudad maya del norte de Guatemala, hasta la que nos hemos desplazado, este monarca era conocido hace siglos por el nombre de El Primer Sol del Cielo. Uno de tantos reyes que dejó aquí una impronta que ha tenido la capacidad de traspasar todas las barreras del tiempo. Solo la ciudad de Tikal está en medio de 576 kilómetros cuadrados de bosque. Imagine eso, vivir aquí, estar aquí, no solo la paz que transmite, sino la grandeza que permite a uno como historiador, le permite poder estar acá y estar pensando constantemente en cómo lograron esto. Y esto es definitivamente mágico. Pero para integrarnos realmente en todos los misterios del mundo maya, no sirve tan solo contemplar las ruinas de sus maravillosas ciudades ocultas en el corazón de la jungla. Por eso, nos hemos desplazado hasta el lago Atitlán, un auténtico vergel donde conviven diferentes comunidades indígenas descendientes directos de los mayas. Aquí, rodeados de gigantescos volcanes, siguen existiendo chamanes que guardan en sus cánticos los mismos sortilegios que antaño dominaron la selva. De personas que a través de espíritu, de magia negra, pues utilizan eso y se transforman en cualquier tipo de animal, ¿verdad? Como un gato, un perro o un cerdo o hasta un caballo, pues, y salen de noche, pero no son gente buena, ¿verdad? Porque hacen eso con tal de hacerle daño a otras personas, ¿verdad? Acompañados por miembros de la etnia Sutuil, nos introducimos en un rito prohibido durante siglos, una ceremonia que nos conecta con los poderes ocultos de la naturaleza. Todos los conjuros se hacen en un idioma incomprensible para nosotros. El Maximón, el semidios de madera que ahora tenemos delante, fuma y bebe alcohol a la vez que escucha nuestras súplicas. A su alrededor se dice que han sucedido infinidad de milagros, y las gentes de Santiago Atitlán lo veneran y lo protegen incluso con su vida si fuera necesario, convencido de que sus poderes conectan directamente con un más allá incomprensible para el viajero. En el caso, cuando las personas están enfermos, lo que hace Maximón es que le da indicaciones al sacerdote maya a través del sueño.
de qué tipo de medicina le tiene que dar a esa persona, qué dosis y en qué parte lo puede encontrar. Al fondo del volcán San Pedro, en el Tolimán o en cualquier parte del lago. Se pueden contar por miles los peregrinos que acuden hasta el lago Atitlán, buscando los viejos enigmas de los mayas convertidos en magia por estas latitudes. Uno de los lugares más ocultos es sin duda la montaña sagrada de Pascal Abaj, donde infinidad de indígenas acuden para pedir a sus viejos dioses todo tipo de milagros. Aquí existe recelo hacia los extranjeros, no siendo bien vistos por las prohibiciones que durante mucho tiempo impusieron los conquistadores. Sin embargo, nadie pudo acabar con los fundamentos de esta extraña religión. Entonces ellos construyeron un templo en ese tiempo y luego lo bautizaron por el nombre Abaj. Abaj para nosotros que es un dios del hombre y el dios de la mujer, la fertilidad y la lluvia. Eso significa Abaj para la gente maya, los quichés. En el año del 1540 llegaron los católicos en ese tiempo, destruyeron el templo maya y construyeron una iglesia católica sobre el templo maya. Y ahora la gente maya sigue adorando la presencia del dios maya en ese lugar, pero ya no está en ese lugar, no, que ahora ya está aquí arriba, donde vimos a Pascual Abaj. En nuestro afán por entender la cultura de estas gentes, dejamos incluso que el chamán nos lea el futuro a través de semillas de frijol. Pero en lo que puede parecer un acto banal, se esconde un conocimiento ancestral desconcertante. Los mayas crearon el calendario más perfecto de todos cuantos se conocen y todavía conocen sus secretos. Para ellos, en el devenir de los días, se esconde no solo nuestro futuro, sino también el de toda la humanidad. Los mayas consideraban que el tiempo es cíclico y que un periodo de tiempo tiene su inicio y su final, pero este final no es más que el inicio de otro periodo. Entonces, justamente el mundo habría empezado en el 3114, la cuenta larga registra toda la temporalidad hasta el 2012 de nuestro conteo gregoriano, ¿verdad? Y entonces aquí lo que ocurre es que empieza un nuevo sol, empieza un nuevo mundo. Para muchos, el fin del mundo será el 21 de diciembre del año 2012. Aunque para los descendientes de los mayas, lo que se producirá es un cambio en la Tierra que provocará que todos tengamos que adaptarnos a las nuevas condiciones que surgirán en el planeta. Uno de tantos misterios que esta cultura nos legó y que intentaremos comprender en el resto de nuestra expedición por este auténtico mundo olvidado. Yo creo que no nos equivocábamos al hablar de esa tremenda fuerza iconográfica que tienen las ruinas mayas en mitad de esas selvas tan frondosas. Contrasta, por ejemplo, con otras pirámides, ¿no?, de Egipto. Habría que preguntar por qué esa forma, ¿no?, por qué la pirámide, recorriendo tantos miles de kilómetros aparentemente inconexos. Bueno, yo recuerdo que hace unos meses tuvimos una intervención, voy a decirlo así, del máximo especialista en cultura maya que hay en este país, y desde entonces hasta ahora no dejan de llegar preguntas, algunas cifradas pues con ese número, ¿no?, un poco maldito, extraño, 2012. Cientos de preguntas sobre el 2012. Así que, hablando del mundo maya, que es su especialidad, vamos a recibir a don Miguel Rivera Dorado. Esta es su última obra, estas anotaciones sobre el Popol Vuh, relato maya del origen del mundo y de la vida, que nos dio una lección magistral y que hoy nos va seguro a resolver muchas incógnitas. Don Miguel, bienvenido, un placer. Muchas tenerte gracias. aquí otra vez. Gracias, Iker. Bueno, hemos visto unas imágenes llenas de fuerza y la primera pregunta tiene que ser esa. ¿Por qué la pirámide? ¿Por qué esta forma, ¿no? Nos puede llamar a extrañeza que, por ejemplo, los egipcios, los mayas, otros puntos del mundo, en la más remota antigüedad, decidieron no hacer otra cosa sino pirámides. Hay un secreto ahí. Bueno, la pirámide realmente es una montaña, es una montaña sagrada. Es la reproducción de lo que es en muchísimas mitologías la montaña del origen, la primera tierra que emerge de los océanos primigenios, ¿no?, originales. Entonces realmente es una construcción artificial que imita una montaña. Pero dicho esto, la pirámide tiene muchísimas facetas,
porque en el caso, por ejemplo, maya, la pirámide es fundamentalmente, fíjate, fundamentalmente un recurso escenográfico. Lo que la pirámide busca sobre todo es el impacto visual en aquellas personas que se concentraban en los centros ceremoniales, en las ciudades mayas. Es un recurso escenográfico, es un símbolo monumental, gigantesco, un símbolo religioso, un símbolo político, y además de eso tiene una función concreta, es un templo y es una tumba. Entonces todo eso, más es un observatorio astronómico y además incluso es el lugar desde el cual se puede defender una población caso de asedio. Bueno, y hay que decirlo, está en plena eclosión el fenómeno de Indiana Jones, de Harrison Ford. ¿Quién quiere a Harrison Ford cuando tenemos a nuestro compañero Juan G. Vallejo, que lo ha pasado bien y lo ha pasado mal, y luego lo va a explicar, porque estas expediciones pueden quedar muy bucólicas, pero luego, cuidado, hay otra cara también. Juan G., bienvenido, amigo. Muchas gracias, Iker, ¿cómo estás? Digo que lo has pasado bien o lo has pasado mal porque también has tenido tus encontronazos con la fauna autóctona que existe y que nos da una muestra también de que, claro, de que eso está vivo, de que no es tan desolado como los desiertos que conocemos de Egipto, otros lugares. Allí la naturaleza está luchando contra la piedra todavía. Hombre, la selva es un entorno hostil. Ten en cuenta que es una zona donde hay malaria, hay dengue, y quizás el enemigo más pequeño en el fondo es el más osado y al que más hay que temerle. Yo en este caso, bueno, lo que me pasó fue entrando en la zona de Mundo Perdido, en la parte más antigua de Tikal, para ver cómo era una pirámide, que no son como las vemos ahora, estaban encaladas, estucadas, todas de blanco, y para que impresionaran más al viajero y a las personas que vivían ahí, estaban pintadas de rojo, con una gran cantidad de glifos y de escritura maya, también figuras. Como de por rojo ejemplo, como en Egipto, qué curioso. Sí, pero rojo un rojo sangre. Mucho más intenso. Más intenso. Más intenso, un rojo ocre, y luego los glifos están dibujados en negro. Y luego también la parte de abajo de la pirámide, que es la que se ve, ten en cuenta que las pirámides se rehacían cada 20 o cada 52 años, en función del calendario religioso maya, y yo por eso tuve que profundizar en uno de los túneles que hicieron los arqueólogos, como se ve en el reportaje. Profundizo uno de los túneles y entonces, bueno, pues viendo cómo era la escalera principal, que era roja, como te digo, con estos glifos, pues en el recoveco después de esta entrada principal de la pirámide, pues me estaba grabando Marcos Macarro, el cámara, y había un pequeño lagartito, un lagarto escorpión, que nos pareció bonito para fotografiarlo justo al lado mío, hasta que efectivamente el lagarto escorpión, que le paso hasta el dedo por delante de la boca, como un inconsciente que me fui en ese instante. Y resulta que, bueno, pues el guía que entraba con nosotros me dijo: tenga usted cuidado que la picadura, no sé si puede ser mortal o no, pero muy venenoso. Ahí es cuando con el machete le quiero quitar. Y entonces tremenda escena. Me atacó, casi tiro a Marcos Macarro, y no, ahí es cuando me ataca, efectivamente. Y yo me voy para atrás porque posiblemente no me hubiera hecho nada, pero si me muerde, pues bueno, la frase del guía que vamos a escuchar creo que es: son tan bonitos pero mortales. Son bonitos pero mortales, él lo dice así. Sí. También imagino que también hay mucha leyenda, ¿no? Entonces, pero lo que está claro, Miguel, es que esto está vivo, es decir, que hay unas ruinas que tenían una misión que has comentado perfectamente, ¿no? Iconográfica y en medio, por eso quizás nos siguen sorprendiendo, ¿verdad? Tanto tiempo después. Ya no tienen esos colores, pero siguen llamándonos. Y hemos visto algunas ceremonias extrañas para nosotros, en las que ha intervenido Juan G. Vallejo. Sigue vivo en el mundo maya, en lo que puede quedar del mundo maya, que no sé si tiene que ver con el mundo maya real y auténtico anterior, este mundo de los espíritus, de las presencias. Claro, fíjate que lo que hemos visto en el documental tiene que ver con el altiplano de Guatemala, altiplano de Chiapas, pero es que en las tierras bajas, es decir, en plena selva maya, cerca de las ruinas, se siguen practicando rituales prehispánicos similares o, digamos, relacionados a estos que hemos visto en el altiplano. Es decir, que las ruinas siguen vivas en el sentido en que todavía son la referencia para muchos indígenas mayas actuales, ¿verdad? Que se sienten identificados con ellas, que se sienten descendientes de los que las construyeron. Juanje, en ese ritual casi privado que hemos visto y que estamos viendo, ¿qué hacen? Digamos, ¿cuál es la forma de proceder, ¿no? Parece que hay siempre una lectura del futuro, ¿no? Pascal Abaj, que es la otra zona donde yo he estado, bueno, pues ahí se encontró un dios, que era el dios Abaj, que no era más que una roca con forma humana, que los sacerdotes mayas interpretaron como un dios. Entonces ahí crean un templo que es destruido por los españoles y se hace la iglesia del actual Chichicastenango. Entonces parece que una réplica de esa piedra la suben arriba al monte de Pascal Abaj
que está a unos 5 kilómetros de Chichicastenango, y es una zona mucho más, de rituales mucho más privados e indígenas, ¿no? De toda esa zona, como decía el doctor Rivera, del altiplano, y donde realmente, bueno, pues se hacen lecturas de fuego, que es una cosa que yo nunca había visto. Echan alcohol y una serie de sustancias y inciensos, y entonces ahí sí leían el fuego para adivinar el futuro. Aparte de que hacen limpiezas espirituales o, pues simplemente, pues como te decía antes, le piden por sus cosechas, su vida y todo eso. Y es un ritual maya mucho más alejado de la zona turística que lo que es en Vamos a hablar, si os parece, de esas otras presencias también, pero mucha gente estará esperando conceptos tan claros como verdad o leyenda en las calaveras de cristal, 2012, astronomía en la antigüedad, en fin, un sinfín de piezas del gran puzzle tan en boga ahora mismo, ¿no?, del mundo maya. Así que vamos a analizarlo, pero si te parece, Juanje, vamos a ver por dentro esas impresionantes, maravillosas ruinas de Tikal. Tikal duerme inmersa en el sueño eterno para el que la diseñaron sus anónimos creadores. Es muy posible que en esta ciudad llegaran a vivir hasta 150.000 almas. En las prospecciones que se han hecho en la actualidad, se han descubierto hasta más de 3.000 estructuras diferentes, y lo que contemplamos ahora no son más que las partes que han sido rescatadas a la selva. No más de un 10% de lo que esta urbe fue antaño. Tikal nace con una estructura que es la más temprana conocida hasta ahora, 750 antes de Jesucristo. Se encuentra en la parte inferior de lo que es el complejo de observación astronómica en Mundo Perdido. Posterior a ello ya empieza su desarrollo en dos áreas específicas, que es Mundo Perdido por un lado y acá donde nos encontramos ahorita, Acrópolis Norte, que era la necrópolis de los gobernantes de este periodo preclásico. Nada aquí, como en el resto del mundo maya, está hecho por casualidad. Las pirámides y los cientos de templos marcan en sus estructuras y adornos el paso del tiempo y los secretos que se dieron en el pasado y que acontecerán en el futuro. Un código hasta ahora ilegible para los arqueólogos que no cejan en su estudio. Casi en todas las ciudades mayas, por pequeñas que sean, existe un complejo arquitectónico que consiste en una plataforma larga al este, al rumbo este, y una pirámide al oeste, desde la cual tal vez ya no se realizaban las observaciones, pero se conmemoraban las observaciones. Y Tikal tiene uno de esos complejos, los más importantes que existen en el mundo maya y que ahora conocemos como la zona de Mundo Perdido. Mundo Perdido originalmente es un enorme observatorio para la astronomía. La astronomía maya fue tan perfecta que incluso a través de la observación de las estrellas fueron capaces de medir hasta el tiempo de la duración del año de Venus, los días exactos en que nuestro planeta vecino le da la vuelta al Sol, 584. Sin embargo, parte de sus increíbles conocimientos apenas se han descifrado, pues su escritura resulta todavía para nosotros prácticamente incomprensible. Obviamente, como las demás culturas en el mundo, conocieron el movimiento estelar y conocieron el movimiento del Sol, pero a una exactitud bastante grande. Incluso el calendario maya tiene una variación de horas, mientras el calendario que utilizamos en la actualidad tiene una variación de un día cada 4 años. En cambio, entonces podemos observar que es bastante exacto el calendario de ellos. Y la observación tanto de las estrellas como del Sol fue primordial para su desarrollo. La otra obsesión de los mayas, además del control del tiempo, fue la de buscar y obtener jade, piedras semipreciosas de color verde ocultas en rincones alejados de la selva. Es por eso que crearon una casi infinita red de caminos por un imperio que abarcó 320.000 kilómetros cuadrados. Un territorio en algunos lugares muy poco explorado que guarda todavía infinidad de misterios. Hoy Tikal duerme un sueño de más de 1000 años que fue la época en la que fue abandonada. El lugar en el que estoy ahora es la pirámide del rey Yiquín, la pirámide más alta del mundo maya. Estoy exactamente ahora a algo más de 70 metros de altura. Por eso detrás mía se ve el dosel de una selva que se pierde casi en el infinito. El sitio en el que estoy ahora es el lugar en el que mayor número de excavaciones se están haciendo por parte de los arqueólogos. Y es que los tesoros que guarda este templo son todavía un misterio por desvelar.
En Tikal, hemos tenido la fortuna de poder penetrar hasta las entrañas de la vieja ciudad. Túneles excavados por los arqueólogos para poder contemplar cómo eran antaño sus desconcertantes pirámides. Entre ratas y tarántulas, nos desplazamos para ver el color vivo rojo del estuco y los misteriosos glifos que cubrían estos edificios. Quizás en ellos se oculte la verdad de un pueblo que surgió de la nada para ser más tarde engullido por una fabulosa selva. Una cultura que, sin embargo, como hemos podido comprobar, sigue viva, manteniendo a través de los siglos la misma magia que la hizo especial hace milenios. Desde luego que viendo estas imágenes nos damos cuenta de que no hay tanto trecho entre la ficción de la cinematografía y la realidad. Estos lugares son tremendamente evocadores. Expediciones a la antigua usanza. Y quién mejor que el profesor Miguel Rivera Dorado para desfacernos, ¿no?, alguna cuestión y algunos entuertos interesantísimos. Por ejemplo, profesor, ¿tan buenos astrónomos realmente o también un mito que se ha ido exagerando? Todo esto cumplía la misión de observar las estrellas y eran tan buenos científicos primitivos estos hombres. Sí, lo eran, indudablemente. Yo diría que dentro de la arqueoastronomía americana, los mejores. Y verdaderamente en una época en que en Europa, estoy hablando del siglo VII, del siglo VIII, ¿verdad?, de nuestra era, en que en Europa todavía pues había problemas en cálculos aritméticos, en observaciones de la atmósfera, etcétera, ellos habían logrado con una precisión asombrosa medir, por ejemplo, la revolución sinódica de la Tierra, es decir, el año trópico. Están mucho más avanzados que el resto de las culturas. Manejaban el cero en sus cálculos, ¿verdad?, cuando en Europa todavía se calculaba con números romanos, de manera que muy avanzados, una astronomía excelente, y hay además tratados astronómicos precolombinos, ¿verdad?, donde se puede, ahora que ya los jeroglíficos prácticamente, falta un poco todavía, pero prácticamente ya están descifrados, pues ahora podemos leer los códices, lo que llamamos códices, los libros mayas que se han conservado, el llamado Códice de Dresde, el de Madrid y el de París, y hay estudios ahí astronómicos de una calidad, sobre todo en el de Dresde, de una calidad extraordinaria. ¿Y eso? Se miden lunaciones, se mide el año, se miden eclipses, se pronostican eclipses muy buenos. Una pregunta doble. De este lugar, ¿cuál es la imagen que se ha quedado prendada en tu memoria, Juan Ángel? Estar en ese espacio tan sagrado y tan extraño al mismo tiempo, ¿no? Hombre, yo hay varias. Primero las pirámides por una cosa, porque las pirámides, los arqueólogos así le llaman la G1, la G2, la G3, pero tienen nombre y apellido. Está realmente la pirámide del jaguar, la pirámide de la serpiente bicéfala, la serpiente de dos cabezas, la pirámide de los mascarones. O sea, pirámides que tienen un simbolismo que realmente cada rey hacía una, como decía el doctor, como templo, como lugar en el que sería enterrado, pero tienen un simbolismo que todavía está completamente oculto. Ten en cuenta que el mundo maya realmente tiene una magia que vemos en estos rituales que hemos visto, y por ejemplo en esto que tengo delante, ellos hicieron un imperio de 320.000 kilómetros cuadrados buscando que era su oro. Esto es un hacha de jade, esta es auténtica, tiene, calculo, unos 1000 años, y bueno, pues el jade era su oro verde, era la piedra que se le ponía a los reyes para que pudieran viajar al más allá, al Xibalbá, a ese inframundo para poder renacer. Y buscando esto, pues hicieron una red de caminos que, bueno, hizo que conquistaran media Centroamérica, ¿no? Miguel, ¿y tu lugar, el lugar preciso que recomendarías, ese lugar de poder, ¿no?, ese lugar inolvidable para ti? En todo el área maya, eso es muy difícil. Si quieres, circunscribimos esta zona de las pirámides. Hay dos sitios en los que me he sentido profundamente emocionado. Dos. Uno ha sido en el cuadrángulo de las monjas de Uxmal. Yo recomendaría a los que vayan a Uxmal, está en el norte de Yucatán, a los que vayan allí que visiten las ruinas nada más amanecer, justo a primera hora, cuando todavía no hay muchos turistas y cuando además hay una cierta neblina, ¿verdad?, que las rodea, las abraza, les da calor. Entonces, pues uno llega por detrás, se entra en el sitio de la zona arqueológica por detrás del cuadrángulo de las monjas y de pronto se encuentra con esa belleza sublime que es esos 4 edificios, que son 4 en torno a un patio, ¿verdad? Ese es un momento. El otro momento, por supuesto, ha sido cuando descendí a la tumba del rey Hanap Pakal en Palenque, la primera gran tumba maya que se descubrió,
que llevó a pensar a muchos investigadores y a mucha gente, ¿verdad?, que realmente los egipcios habían llegado a Centroamérica, porque entonces se descubrió que las pirámides mayas contenían tumbas y que eran tumbas tan monumentales, con esas construcciones subterráneas, con bóveda, ¿verdad?, una cosa impresionante, con puertas de piedra triangulares que se mueven sobre su eje, algo impresionante como las de los egipcios, ¿verdad? Entonces, cuando uno desciende a la cámara de Pakal con unas escaleras resbalosas, que estás a punto siempre de romperte la cabeza, es difícil, hay que ir agarrándose a las paredes, hay que ir con cuidado porque están muy húmedas, lógicamente, estamos en la selva tropical, entonces uno siente que desciende hacia el misterio verdadero, hacia ese Xibalbá, donde realmente estaba Hanap Pakal, estaba en el inframundo, ¿verdad? Qué perfecta crónica, profesor. Nos ha puesto la carne de gallina. Ese inframundo, mucha gente piensa que es terrible, es decir, que hay unas imágenes, unas pesadillas, unos monstruos en general, en algunas culturas precolombinas, con una fuerza agresiva, en ocasiones muy superior al resto. Pero hay una pregunta que me van a matar si no lo digo ya, y es algunas claves básicas, profesor, algunas claves para tanta gente que realmente, y lo digo porque hemos recibido muchas cartas desde tu última visita, del miedo al 2012. Como un apocalipsis seguro, ¿no? 2012, fin del mundo, y se está repitiendo constantemente. No sé, algunas claves para intentar tener algo claro en este misterio. No creo que el mundo se vaya a acabar el 2012, no lo creo. Creo que va a haber una renovación, y lo creo porque los mayas lo creían, ¿no? Es decir, dejo de lado mi propia personalidad aquí y hablo como si yo fuera un maya del siglo IX, ¿verdad?, o del siglo VIII. Es posible que haya una renovación. ¿Qué tipo de renovación? No lo sé. Una renovación ecológica, una renovación política, una renovación cultural, una renovación estética, una renovación pedagógica, educativa. Algo quizá va a suceder en el 2012. Eso es lo que los mayas creían profundamente. Esa renovación hará que el mundo pueda perdurar, porque los mundos se acaban y se terminan porque no se renuevan. Entonces, como va a haber una renovación, como ha habido en los mundos anteriores, en los cuales los mayas creían, ¿verdad?, mundos anteriores a los cuales ha sucedido aquel en el que ahora nosotros vivimos, pues habrá una renovación. No creo que sea el fin del mundo y no creo que haya, por lo tanto, que asustarse. Creo que hay que estar felices, ¿no?, de que esas renovaciones sucedan. Es curioso porque esta profecía del 2012 ha calado con una gran fuerza en gente de todo tipo. Nos preguntan mucho, y yo no sé si los mayas actuales, Juanje, creen también en esa visión apocalíptica, holocausto, o piensan más como el profesor, de una forma pues más esperanzadora, ¿no?, que habrá cambios, pero no fin del mundo. Supuestamente, según esta profecía maya, pues bueno, pues llegará unos 20 años que se llaman el tiempo del no tiempo, donde tenemos esos años para poder adaptarnos a estos cambios. La gente ahí, en esa zona en la que yo he estado, tanto en la zona de Atitlán como en Tikal, la gente indígena que sigue todavía llevando el calendario ritual, el calendario de la cuenta corta, de 13 meses de 20 días, que es un calendario lunar, pues están convencidos de que, bueno, pues después de toda la opresión que han sufrido y de la pobreza en la que han vivido, y más en Guatemala, que por desgracia vivieron muchos años de guerra civil, pues piensan que es una época de un cambio positivo y de renovación, de que se va a quedar atrás todo eso malo que pasaron y el mundo les va a dar quizá otra vez a ese mundo maya, a esta cultura maya, el lugar que se merece en la tierra. Fíjate que es todo lo contrario y que era lo que la gente muchas veces por ahí, pues de una forma apocalíptica que yo no entiendo, están comentando. Bueno, sin fin de libros y de estudios, pues es bueno ese mensaje. Yo creo que es imposible, inabarcable el enigma del mundo maya. Tenemos que hablar en más ocasiones de muchas cosas de los mayas, nos lo van a pedir evidentemente, pero profesor, otro gran icono, ¿no? Lo tenemos ahí, unas reproducciones, las calaveras de cristal. Tanto se ha hablado a favor e en contra, que son un fraude, que no lo son, que sí que había, que sí que adoraban calaveras de cristal. ¿Alguna respuesta? La única calavera de cristal que forma parte del bagaje ritual y religioso en general de los mesoamericanos es azteca. Es azteca, está en el Museo Nacional de Antropología de México, en Chapultepec, y no tiene nada que ver con los mayas. Nada que ver. Es decir, los mayas, que yo sepa, ¿verdad?, porque puede haber siempre algún descubrimiento que yo no controle o que no conozca, los mayas no tenían calaveras de cristal de roca, se entiende, claro, ni de ningún cristal, por supuesto, no tenían calaveras de cristal. Otro cristal podría haber sido la obsidiana, ¿no? La obsidiana, que es un cristal volcánico, se le ha llamado así en ocasiones.
no tenían calaveras de cristal de ninguna clase, los mayas. Interesantísimo dejarlo claro porque mucha gente está relacionando y hay publicaciones, incluso se han hecho reportajes con el tema 2012 y las calaveras de cristal. Es que claro, vamos a ver, algunas calaveras de cristal son falsas y se ha demostrado que están hechas en Alemania, a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, algunas como la que descubrió Friedrich Mitchell el 1 de enero de 1924 en Lubatum, que no se le han hecho todos los análisis correspondientes y además, como están en manos privadas, no sabremos si es auténtica o es falsa. Pero hay que pensar, por ejemplo, que esta calavera, Fran Domingo, que trabajaba para la policía de Nueva York reconstruyendo rostros de personas accidentadas o asesinadas, pues reconstruye el rostro que hay en la calavera que encuentra Friedrich Mitchell en Lubatum, en Belice, y ahí aparece el rostro de una mujer, posiblemente una sacerdotisa maya. Lo curioso de esta calavera es que si se le ponía una luz detrás, decían que concentraba el haz de luz hasta que era posible incluso que encendiera algún pequeño fuego, con lo cual es posible que se utilizara algún tipo de ritual. Y además que si se le ponía la luz por debajo, pues digamos que los cuencas oculares se encendían muchísimo. En la que se basa la película de Indiana Jones. La leyenda dice que una calavera de cristal fue robada en una mítica ciudad perdida de la Amazonia, supuestamente construida a base de oro puro, custodiada por los muertos vivientes. Quien devuelva la calavera al templo de la ciudad podrá controlar su poder. Es una calavera que se la conoce con el nombre de Té, que tiene un color no cristalino puro, sino ahumado, que se encuentra en una familia maya al norte de Guatemala, en el siglo XX, a principios del siglo XX, pues aparece lo que sería, bueno, o tiene forma, digamos, de extraterrestre, que es como la que aparece en la película Indiana Jones. Entonces, de estas calaveras que están en manos privadas, que supuestamente se han encontrado en zona maya, en el caso además de la de Friedrich Mitchell, pues se encontró primero la parte del cráneo y luego la mandíbula días más tarde, pues no se han hecho análisis contundentes que nos digan si realmente son auténticas o no. Ese es el problema de esas calaveras. Y luego la leyenda que encuentra Friedrich Mitchell entre todos los indígenas de la zona es que había 13 calaveras de cristal y que el día que se encontrasen, pues bueno, pues una gran sabiduría se revelaba al mundo. Realmente había que investigar las calaveras al 100%, llevarlas a análisis que correspondan a universidades y volver a esa parte, a esa zona de Belice, a ver si realmente la leyenda es cierta. Hablaremos de muchas cosas y por último, profesor, una cosa que puede llamar la atención. Primero, no sé si, bueno, tendríamos que verlo, si realmente hubo tantos sacrificios como cuentan o no, y qué contraste con esa tecnología, esa pureza para la investigación matemática antigua y luego ese otro mundo mucho más infernal, ¿no? Mucho más del inframundo. En todo el arte maya clásico, es decir, el momento de máximo esplendor entre el año 200 y el año 900 de nuestra era, en todo el periodo clásico debe de haber unas 8 o 10 representaciones de sacrificios humanos para cientos de ciudades gigantescas en la selva. No es estadísticamente significativo. Muy pocas representaciones de sacrificios humanos, muy pocas representaciones de lo que podríamos llamar el aspecto más morboso, ¿verdad?, estéticamente del sacrificio humano, calaveras, huesos cruzados, muy poco, realmente muy poco. Esto significa que probablemente el sacrificio humano tenía una importancia muy relativa en la cultura maya. Eso de entrada. Aparte de eso, sabían lo que era el sacrificio humano y lo practicaban, ¿eh? Eso sin duda, sin duda. Pero también es verdad que se ha practicado en todo el mundo, en toda la antigüedad. No hay una sola cultura que esté libre de este terrible rito, ¿eh? Luego hay una cosa que es muy curiosa y es el autosacrificio que ellos hacían. Que hay dos vertientes, que es una cosa además fascinante, increíble. ¿Autosacrificio? Sí. Eso sí. En sacerdotes o reyes delante del pueblo. Había dos tipos de sacrificios, los que yo me he documentado. Uno es que sacaban la lengua y con una especie de cuerdecita, como una zarza con espinas, el doctor lo sabrá quizás mejor que yo, se atravesaban la lengua haciendo que su sangre cayera y entonces del dolor y el desangrarte en ese momento te mareas y entraban supuestamente en trance con los dioses. Claro. La otra forma de sacrificio era, en este caso, si era el gobernante, el que cogía el pene, se lo atravesaba y derramaba su sangre en ciertos lugares, en ciertas pirámides y ciertos templos, para que su fertilidad sagrada también pregnase la tierra. O sea que ahí el sacerdote y el rey hicieron sacrificios humanos, por ejemplo, en Tikal, quizás no con una gran asiduidad, por ejemplo, en Tikal sí se han descubierto
fosas comunes, que además los cadáveres eran descuartizados, me comentaba el director arqueológico de la zona, pero lo increíble es que el que mandaba hacer los sacrificios también se autosacrificaba, aunque no llegaba a la muerte, con castigos muy, muy duros. O sea que es una cultura realmente fascinante que todavía tiene muchos misterios. Y extraño, en ese sentido. Juanje, que los que se autosacrifiquen sean los poderosos. Eso sí que es raro e inaudito. Claro, pero en este caso es de una lógica aplastante, porque esos poderosos son los únicos que tienen la capacidad de, a través de su sangre, alimentar el como cosmos, elegidos. alimentar el sol como elegidos. Claro, su sangre no es la sangre de cualquiera, es una sangre real, el grial. Pero efectivamente el pene, la lengua, las orejas, los muslos y los antebrazos, con lancetas de obsidiana, con espinas de mantarraya o con fragmentos de hueso, ¿verdad?, muy punzantes. Se perforaban y hasta los niños pequeñitos, desde muy pequeños, en las pinturas de Bonampak, que son unos murales bellísimos, ¿verdad?, también cerca del Usumacinta, ahí en los murales de Bonampak vemos ya como a los niños se les enseñaba desde muy pequeñitos ya a ofrecer su sangre, a hacer la ofrenda de sangre, ¿verdad?, al cosmos. De verdad que, bueno, a no mucho tardar tenemos que volver a contar con el profesor Ribera Dorado, porque desde luego esta rápida clase de cultura y misterio maya merece una continuación, porque hay mucho que hablar, incluso de, bueno, anécdotas, vivencias en las investigaciones, y será un placer, y la gente, como repito, nos lo va a pedir. Nos podíamos quedar, profesor Juanje, con la sensación de que todavía en este mundo queda tanto y tanto y tanto por descubrir en las propias ciudades sagradas. Es increíble. Profesor Ribera Dorado, un placer. Que la gente se documente con el gran libro, ¿no?, con el gran documento, el relato del Popol Vuh. Muchísimas gracias por estar aquí, por ilustrarnos, y hasta la próxima. Gracias a ti. Juanje, seguiremos contando tus aventuras. Muchas Estás gracias. bien, hay que dejarlo claro, ¿eh? Sí, Estás sí, bien. estoy ya perfectamente.